La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este segundo domingo del tiempo ordinario meditamos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo lo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vive Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Nos encontramos en la primera lectura el relato de la vocación de Samuel y en el Evangelio de Juan la versión de Juan de la vocación de los primeros apóstoles. La docilidad con la que responde Samuel a un Dios que le habla, un Dios que él no conoce, pero que se deja guiar por Elí, y responde con las palabras que Elí le dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuánto significado tendrán estas palabras conforme el niño Samuel se va convirtiendo en el hombre de Dios, en el profeta de Dios? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Para conocer a Jesús es importante entenderlo. Tenemos necesidad de que alguien nos lo presente, de que alguien nos hable de él, de que alguien sea un mediador. Puede ser nuestros padres, nuestros catequistas, un sacerdote, un amigo, la pareja, etc. Y cómo es importante entender que este mediador es necesario, pero que no es suficiente. El sacerdote puede ser el mejor sacerdote, puede hablar de forma preciosa de Jesús, pero si no lleva al fiel al encuentro personal con Jesús, no se puede dar la conversión, no se puede dar esta maravilla que cambia la vida. Es importante hablar de Jesús, pero es más importante dejar hablar a Jesús, hablar directamente con la persona. ¿Cómo es importante procurar este encuentro personal? ¿Por qué tanta gente no se convierte? ¿Por qué tantos de nuestros católicos que estuvieron años en el catecismo hoy viven como si Dios no existiera y entonces se acuerdan de Él en algunos momentos del año? Pero ¿cómo podemos entonces contrarrestar esto? Ayudando a que las personas tengan un encuentro personal con Jesús. Juan fija sus ojos en Jesús. Y fijando sus ojos en Jesús, dice: Este es el Cordero de Dios. Para poder reconocer a Jesús como ese Cordero que viene a liberarnos, que viene a romper las cadenas que el pecado propio y el pecado común han creado en nuestras vidas, es necesario fijar nuestros ojos en Jesús. ¿Cuánto hace que no fijas tus ojos en Jesús? Jesús no ha dejado de fijar sus ojos en ti. Pero bueno, a eso volveremos más adelante. Antes de hablar de Jesús, antes de hablarle a otros acerca de Jesús,
es necesario que tú no pierdas de vista a ese Jesús del que vas a hablar. Y entonces fija sus ojos en Jesús y dice: este es el Cordero de Dios. Y esos 2 discípulos que estaban con él dejan de ser discípulos de Juan para empezar a seguir a Jesús. Al oír, lo siguieron. ¿Cómo estos verbos que utiliza Juan oyen esta llamada de Juan, esta llamada de Jesús a través de Juan? Oyen y lo siguen. Aquí en mi diócesis de Nuevo Casas Grandes, varias personas tienen la costumbre de, cuando se recita el Cordero de Dios, en el momento del Cordero, cuando se presenta el Cordero de Dios en la Santa Misa, se ponen de rodillas. El problema es que es un momento tan pequeño que ya para cuando se acomodaron en el reclinatorio ya pasó. Es necesario entender el momento del Cordero en el Evangelio y en la Santa Misa. Es un momento de fijar los ojos en Él, oír y seguirlo. ¿Por qué? Porque después de eso vendrá la comunión. Entonces, el Cordero de Dios nos tiene que poner en marcha, nos tiene que poner en movimiento hacia Jesús. Ellos se dejan llevar por la emoción, y entonces se presentan las primeras palabras que salen de la boca de Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Qué buscan? Hoy Jesús te hace a ti esa pregunta: ¿qué buscas? ¿Qué buscas en tu vida? ¿Qué buscas con lo que haces en relación a las personas que amas? ¿Qué buscas hacer con este día que Dios te ha regalado? ¿Qué buscas? ¿O a quién buscas? ¿Qué quieres hacer de esta vida que es tan corta? ¿Qué quieres hacer de los medios materiales y espirituales que Dios te ha concedido? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Jesús te mira directamente a los ojos y te dice: ¿qué buscas? Y estos 2 discípulos, que veremos adelante que uno de ellos es Andrés, y coinciden todos los que saben en que seguramente el otro discípulo sería el apóstol Juan. No saben qué responder, o tal vez sí saben, y dicen: ¿dónde vive Rabí? Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives, Rabí? Y entonces Jesús les dice: vengan y lo verán. Vengan y lo verán. Jesús nos llama a ir, a ver. Vengan y lo verán. ¿Dónde vives? Y luego van y fueron, vieron y se quedaron con Él todo ese día. Implica movimiento, la vocación implica movimiento, y el problema de tantas veces en las que nos sentimos llamados es que nos quedamos inmóviles, es que nos quedamos paralizados esperando certezas. Las certezas vendrán después, tal vez en la vida eterna. Aquí hay que moverse, hay que ir, hay que ver, hay que experimentar, hay que estar con Jesús, hay que habitar en la casa de Jesús. Entonces Andrés, maravillado, sale, se encuentra a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías. En otros pasajes, cuando Jesús les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, Pedro dirá: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero eso ya se lo había dicho desde el primer momento Andrés. Andrés lo entiende, ese primer contacto, pero ese primer contacto tenemos que tenerlo bien claro. Tú no puedes transmitirle tu experiencia a otros. Cada uno tiene que vivir una experiencia personal con Jesús. Esto es importante entenderlo. Ayuda a otros a acercarse a Jesús, pero es que
una vez que la persona esté frente a Jesús, Jesús hará todo lo demás. No tenemos que hacer un marketing detrás para presentar a Jesús o más joven, o más nuevo, o más moderno. Jesús tiene una personalidad totalmente atractiva. No puede uno encontrarse con Jesús, verlo, dejarse mirar por Él y no quedar conmovido hasta lo más íntimo del corazón. El problema es que a veces nuestro marketing no deja que nos encontremos directamente con este Jesús. Cuidado con nuestras pastorales, que a veces son más obstáculo que medio. Fijando él la mirada en Simón. Primero Juan fija su mirada en Jesús, ahora Jesús fija su mirada en Pedro. Y le dice: tú eres Simón, hijo de Juan. Lo reconoce, Jesús reconoce quién es. Y le dice: tú te llamarás Kefas. ¿Qué quiere decir Pedro? ¿Qué quiere decir roca? Como este intercambio de miradas, el ver en el Evangelio de Juan es tan importante. Veremos a Juan entrando al sepulcro vacío, vio y creyó. Es importante mirar a Jesús para anunciarlo. Es importante mirar a Jesús para seguirlo. Es importante dejarte mirar por Jesús para que te diga quién eres, para que te ayude a entender por dónde va la búsqueda de tu vida. ¿Qué buscas? ¿Qué buscan? Es la pregunta que se repetirá al inicio de la pasión, cuando van los soldados a prender a Jesús. Jesús les dice: ¿qué buscan o a quién buscan? Y al resucitar, Jesús les pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas tú en este momento de tu vida? ¿A quién buscas? Que el Señor nos permita encontrarlo y seguirlo. Que el Señor nos permita poder habitar en su casa. Una casa que tenemos que entenderlo. Juan, en su prólogo, nos habla de que el Verbo acampó entre nosotros. Nos habla del Mizcán, de la tienda de campaña que acompañó por el desierto al pueblo de Israel. Jesús acampa, pero se mueve. Jesús quiere habitar contigo en los caminos de tu vida. Jesús quiere caminar contigo, pero sobre todo Jesús quiere que tú camines con Él, que tú camines siendo uno que comparta la vida con Él. Querido hermano, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Que Dios te bendiga.